Dar inicio ahora sí, por favor. Listo. Listo, bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy, 3 de diciembre del 2020, vamos a reunirnos para hacer un conversatorio desde varias universidades del eje cafetero para hablar sobre el Día Mundial del Suelo. El Día Mundial del Suelo se celebra normalmente el 5 de diciembre de cada año. Fue propuesto, fue oficialmente reconocido este día, 5 de diciembre, en memoria de un rey de Tailandia que murió ese mismo día y fue uno de los grandes impulsadores, uno de los grandes promotores para la idea de celebrar el Día Mundial del Suelo. ¿Por qué? El Día Mundial del Suelo se remonta a más o menos en el 2002, la primera idea, pero se celebra a partir del 2014, en el marco de la Alianza Mundial por el Suelo, un foro colaborativo que surgió por la necesidad de compartir experiencias sostenibles para recuperar el suelo que pensábamos siempre que era un recurso infinito. De ahí, cada año se celebra, propuesta por las Naciones Unidas y por la FAO, cada año queremos celebrar el Día Mundial del Suelo. El lema de este año es mantengamos vivo el suelo, protejamos la biodiversidad del suelo. La ONU enuncia que las plantas nutren todo un mundo de criaturas en el suelo que a su vez alimentan y protegen a las plantas. Esta diversa comunidad de organismos mantienen vivo el suelo sano y fértil. Este vasto mundo constituye la biodiversidad del suelo y determina los principales procesos biogeoquímicos que hacen posible la vida en la Tierra. Este año, como les decía, la campaña Mantengamos vivo el suelo, protejamos la biodiversidad del suelo, pretende concienciar sobre la importancia de mantener ecosistemas saludables que garanticen el bienestar humano con una gestión eficiente del terreno. Si no actuamos pronto contra la pérdida de la biodiversidad del suelo, la tierra perderá suelo fértil, lo que amenazaría la seguridad alimentaria. En ese orden de ideas, hoy decidimos hacer este conversatorio regional por el uso sostenible del suelo y la soberanía alimentaria. Hoy nos acompañan 5 investigadores, cada uno de ellos tiene una perspectiva en común, que es el suelo, pero desde enfoques, digamos, algo diferentes. En ese caso, primero, bueno, la doctora Carmen Soledad ya está conectada, ¿cierto? Sí, aquí estoy. Buenos días, doctora. Bueno, entonces los voy a presentar. Para todos, ¿cómo están? Buenos días, doctora Carmen Soledad. Entonces, los voy a presentar a todos para que nuestro público que está en este momento, los estudiantes del programa de microbiología de la Universidad Libre, están conectados a través de la plataforma Teams y a nivel externo estamos también conectados y transmitiendo en vivo a través de nuestro canal en YouTube. Entonces, la profesora Carmen Soledad Morales es ingeniera agrónoma, especialista internacional en citricultura y magíster en suelos y aguas. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Caldas y tiene una experiencia muy amplia en proyectos relacionados a indicadores de calidad del suelo, conservación y nutrición del suelo, especialmente para el eje cafetero y para la región central andina colombiana. El profesor Oscar Adrián Guzmán es ingeniero agrónomo, magíster en fitopatología y doctor en ciencias agrarias. Tiene una experiencia pues muy amplia en el trabajo con micorrizas y es uno de los investigadores más reconocidos tanto para Colombia como para Latinoamérica en el campo de nemátodos fitopatógenos y otros patógenos de interés en el cultivo del café y del plátano. También pertenece a la Universidad de Caldas. También nos acompaña hoy el administrador ambiental Juan Sebastián Barrera Montealegre, es candidato a magíster en desarrollo agroindustrial y es custodio de semillas de la huerta agroecológica Tapay Micoy de la Universidad Tecnológica de Pereira. También pertenece a la red de custodios de semillas de Risaralda y trabaja también como profesional en proyectos del Centro de Gestión Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira. Por el lado de la casa de la Universidad Libre,
Está la nutricionista Olga Luz Espinal Gómez. Ella es nutricionista dietista y es magíster en direccionamiento estratégico, es docente de la Facultad de Ciencias de la Salud y participa, es la representante en la Alianza Interuniversitaria por el Derecho Humano a la Alimentación, ALUDA, y nos va a mostrar ahorita la conexión que hay tan importante entre esa calidad del suelo y lo que podemos hablar desde el tema de seguridad alimentaria. Y también tenemos a la profesora Liliana Bueno López, es licenciada en Biología, magíster en Ecotecnología y es candidata a doctor en Ciencias Ambientales. Ella es docente también de la Facultad de Ciencias de la Salud y tiene una experiencia muy amplia en investigación en microbiota del suelo, especialmente en fijadores de nitrógeno y actinomicetos, y también en sus trabajos en el trabajo de doctorado ha adquirido experiencia en el análisis de servicios ecosistémicos en sistemas silvopastoriles para el mejoramiento del suelo y la restauración ecológica. Entonces, como pueden ver, cada uno tiene una experiencia muy amplia, siendo común el componente de suelo para todos nosotros. Bueno, antes de comenzar con unas preguntas que queríamos hacer como el eje de este conversatorio, queremos que la profesora Olga nos haga una introducción sobre esa conexión que hay entre la calidad y la vida del suelo y la seguridad y soberanía alimentaria. Entonces, profesora Olga, buenos días. Hola, Lina. Hola, Lina, buenos días, ¿cómo están? Nuevamente los saludo. Pues muy grato estar en este conversatorio hablando de un tema que yo sé que es apasionante para todos los que estamos acá. Cuando hablas de la relación de la salud del suelo con todo el tema de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, pues debemos comprender cada uno de los conceptos. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, estamos hablando de ese derecho que tenemos todos los seres humanos de acceder de manera constante, de manera continua, a una alimentación de calidad y en unas cantidades adecuadas que nos pueda permitir a todos estar bien a nivel de salud. Y podemos hablar que esa seguridad alimentaria pues va a depender muchísimo, ¿cierto?, del tema de la producción de alimentos. Y obviamente esa producción de alimentos pues va a depender de todo lo que es el tema de tener un suelo sano y un suelo que realmente se mantenga y que sea sostenible en el tiempo para poder darnos esa alimentación que necesitamos. Yo creo que ahora la pandemia nos ha puesto en evidencia muchísimas cosas, entre ellas el tema de la seguridad alimentaria como un derecho humano. Pero no solamente eso, sino que nos está abriendo los ojos con relación a la soberanía alimentaria, y ahí es donde todos tenemos que empezar a mirar que más allá de hablar de la seguridad, que es muy importante, la seguridad alimentaria y nutricional, pues si no, no podríamos estar bien, es también hablar de esa soberanía. La soberanía alimentaria, entonces nos dicen que es el derecho que tenemos los pueblos de definir qué vamos a producir, cómo lo vamos a producir para el consumo, ¿cierto? Para el autoconsumo. Pero entonces ahí ya estaríamos tocando temas álgidos en el sentido de que nuestros pueblos, pues lastimosamente no son soberanos a nivel alimentario, nutricional, porque digamos que a raíz de unas políticas económicas, pues estamos obligados, digamos que a consumir alimentos importados, ¿cierto?, porque con relación a los tratados de libre comercio y demás, pues sus valores o sus costos de cierta manera entran a un precio menor, y eso lo vimos en estos días con la relación de lo que estaba pasando con los paperos, donde estábamos importando papa y no estábamos consumiendo la propia. Entonces, estos temas son, como les digo, álgidos, pero son muy importantes de tocar. Aquí tenemos que empezar a manejar todo lo que es el tema de políticas que realmente cuiden a nuestros campesinos, y que obviamente al cuidar nuestros campesinos va a empezar a cuidar la forma de producción, y la forma de producción a su vez va a cuidar el suelo, ese suelo que tanto necesitamos, obviamente, para producir alimentos en cantidad y en calidades adecuadas.
Este es un momento crítico para todos. Yo pienso que aquí, si bien, como les decía, la epidemia, esta pandemia, perdón, nos generó unas alertas que ya sabemos que los recursos no los estamos consumiendo. Yo creo que ahora mucho más tenemos que estar pendientes de esa forma en que vamos a producir los alimentos, cómo lo vamos a producir y cómo vamos a cuidar estos productos que son propios de la región. Y ahí ya entonces nos entrarían a hablar expertos, por ejemplo, como Juan Sebastián, que nos va a hablar de la custodia de semillas y toda esa parte que es tan fundamental para tener realmente una soberanía alimentaria. Entonces, este tema es realmente fundamental y, como dicen ustedes, se puede manejar desde muchas áreas y lo importante es que juntos trabajemos en pro de la seguridad alimentaria y a su vez de la soberanía que en este momento estamos viendo que es fundamental para mantener nuestras culturas y mantener nuestra cultura alimentaria. Entonces, creo que esa es la respuesta que les doy y pues hago como esta apertura y nada, hablemos, que esto es un conversatorio y no hay nada más maravilloso que hablar de un tema que nos apasiona a todos. Entonces, vamos con todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Olga. Entonces, bueno, ya vamos a abrir con esta pregunta, con la primera pregunta sobre este conversatorio. Es desde la experiencia de cada uno y desde el enfoque de cada uno, resaltar esos componentes relevantes para la vida del suelo y para la producción de alimentos. Entonces, la profesora Carmen Soledad tiene la palabra como para que empiece esta pregunta. Bueno, entonces, un gusto en escucharla. Bueno, muchísimas gracias. Bien, podemos hablar del suelo. Hay que comprender el suelo. El suelo, así como tal vez por lo que los que lo estudiamos nos apasiona tanto, es tan compleja su definición. Hay hasta definiciones como las que se usaron en los años 60, 70, donde se habla del suelo como simplemente la capa superficial de la corteza terrestre donde crecían las plantas superiores, como un cuerpo natural, como un recurso no renovable. Pero a partir de la década de los 80 vienen fluyendo, porque ustedes saben que definir algo que nos apasiona tanto es muy complejo y de lo cual dependemos tanto, es bastante complejo. Cambian las definiciones y la más reciente, la que adopta la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo, no como decía Primavesi, el suelo es un ser vivo porque respira oxígeno y exhala dióxido de carbono. Y en biología es ser vivo o se declara ser vivo a todo aquel que tenga metabolismo propio. ¿No? Recientemente la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo lo define como el ecosistema más estratégico para la supervivencia de este planeta y es soporte de todos los ecosistemas terrestres. Y también se acogen a lo que decía Primavesi, que era un ser vivo, porque todo ser vivo, como nosotros, cumple funciones. Respiramos. ¿Y cuáles son las funciones del suelo? Muchas, pero solamente voy a hablar de las que de lo que dice la Organización Mundial para la Producción de Alimentos y Agricultura, FAO. Es soporte de la biodiversidad del planeta, sobre todo de la mayor biodiversidad del planeta. Todo el mundo habla del océano, pero resulta que en el suelo hay microorganismos y hay artículos que los respaldan, en arqueas y en bacterias
es millonario, multimillonario, no conocemos ni el 1% de esa vida. Entonces el suelo cumple funciones como soportar la biodiversidad, como regular el ciclo del agua y de los nutrientes, regula el clima. Con Oscar Adrián veíamos hace días una película. El secreto para regular el cambio climático está en el suelo. Si los humanos no miramos eso, tenemos una duración en este planeta de 60 años. Ya eso está. Pues los invito a que miren la película, Kiss the Soil. Está en Netflix. Y es un documental, pero habla mucho de esto. Los invito porque sensibiliza mucho sobre el problema. Bueno, entonces además de soportar la biodiversidad, de regular el ciclo del agua, regular el ciclo del carbono, regular el ciclo de los nutrientes, ser el hábitat de microorganismos, regular todos los impactos negativos del clima, es fuente también de productos farmacéuticos, como muchos, precisamente producidos por muchos microorganismos. Suministra materiales para construcción. Ahí les doy algunas de las funciones. Es un ecosistema muy importante. Y la producción de alimentos y de fibras es solo una de sus funciones. Entonces, lo que tenemos que conservar el suelo es para que pueda cumplir integralmente sus funciones, porque eso nos va a llevar a tener suelos saludables. No hablamos de un solo aspecto, hablamos de todos los aspectos y de poder sobrevivir en este planeta tal como lo conocemos. Entonces, desde ese punto de vista, la pregunta, pues creo que responde, no es solamente para la seguridad alimentaria. Hay muchas cosas que podemos hacer. Hay que restaurar nuestros suelos, porque si no vamos rumbo a la desertización, que hablamos de muchos suelos que fueron suelos muy productivos. De hecho, la Biblia nos habla del Edén. El Edén hoy en día ya es un desierto. Muchos países africanos que tenían selvas maravillosas por cultivar palma, un solo monocultivo, ya hoy en día son países con suelos absolutamente degradados, con una miseria y un hambre brutal. Entonces, detrás de la degradación del suelo va la pobreza, la miseria, los problemas ambientales, van muchas más cosas. No es solamente la nutrición para nosotros, que es muy importante, sino también ese tipo de catástrofes. No sé si respondí bien, profesora. No, pues maravilloso. Ahora el profesor Oscar nos va a complementar también con su visión esta pregunta. Muchísimas gracias, doctora Carmen. Con mucho gusto. Buenos días para todos. ¿Me escuchan? Sí. Ahí estoy compartiendo la pantalla, ¿la pueden ver? No. La voy a compartir la pantalla. ¿Ahí están viendo la pantalla? No, todavía no. Al lado derecho del micrófono. Sí, ya está la flechita, el cuadrito y la flechita hacia abajo. Sí, ahora buscas la presentación. Vale. ¿Ahí la pueden ver? No, todavía no. Mira qué extraño, aquí aparece el cuadro con la flechita hacia abajo y está... Vuelve y descompartes para ver si... Abrir nuevamente. Ahí. Nada. Ve tan raro.
Y ahí está ya compartiendo la pantalla. ¿No? Le tocó hablar así. No se Y puede... si de pronto Lina, si le manda a Lina y Lina le comparte. Envíame la presentación mientras tanto. Ajá. Nada ahí. No. Ve, no, nada. Qué extraño. Bueno, entonces voy a por aquí Lina. Voy a enviarle la presentación a ver si de pronto se puede por ahí. ¿Cuál es el correo? Lina, ¿qué, perdón? LinaM.londonoG. .m. No, voy a reenviarle aquí al ¿Cuál personal? otro vínculo acá que está acá. Bueno, entonces mientras organizamos esto, yo voy hablando, ¿sí? Sí, claro. Entonces para ampliar un poco la visión del concepto de suelo y las definiciones que la doctora Carmen Soledad acabó de exponer, yo quisiera iniciar con una frase que dijo el doctor Nathan Augusto Cobb. El doctor Cobb es considerado como el padre de la nematología de Occidente, y la frase dice lo siguiente: nosotros dependemos del suelo para nuestra existencia, y parece que este hecho debió habernos puesto al corriente desde hace mucho tiempo acerca de él y sus habitantes. Sin embargo, la verdad es otra. Relativamente hablando, en un sentido biológico, este suelo que a diario pisoteamos es casi verdaderamente una tierra desconocida. Nathan Augusto Cobb, el padre de la nematología de Occidente. Pongo a colación esta frase por cuanto nosotros los seres humanos y gran parte de la vida del planeta depende del suelo. En la presentación que les iba a mostrar, que por cierto ya se la voy a mandar, ahí se la acabo de enviar a Lina en el mensaje que reenviaron ahorita, coloco unos edificios de los más relevantes del mundo, los más altos del mundo, en donde se observa la arquitectura, el diseño de esos edificios. Y eso para mostrar que todo lo que está arriba es consecuencia de lo que está abajo. Igual sucede o igual ocurre con el caso de las plantas. Todo lo que está arriba es consecuencia de lo que está abajo. ¿Pero qué hay abajo? Abajo no solo está el sistema radical de las plantas. Abajo encontramos una gran cantidad de microorganismos que habitan ese suelo y que son fundamentales para el desarrollo de la vida en este planeta, incluidas las plantas. Y para el caso específico de las plantas, pues las principales funciones que tenemos en el sistema radical es el almacenamiento de sustancias nutritivas como reservas comestibles para los seres humanos y para otros organismos vivos, la producción de hormonas y de reguladores de crecimiento importantes para el desarrollo de las plantas, la producción de materia orgánica para aportarle al suelo, provisión a un hábitat para las micorrizas, organismos de la rizósfera y del rizoplano, anclaje a un sustrato para el caso de la planta y absorción de agua y nutrientes para el caso de las plantas. Pero, ¿quién más vive en el suelo fuera de considerar las características físicas y químicas de los suelos? En el suelo viven una gran cantidad de microorganismos, donde se destacan los hongos, las bacterias, los nematodos fitoparásitos, los nematodos benéficos y también las bacterias, como las bacterias promotoras de crecimiento vegetal. No sé si ahí de pronto ya comparto la pantalla. ¿Me están viendo la pantalla? No, y no me llegó tampoco el correo. Qué raro, doctor Oscar, nada, Bueno, está si bien. no logramos Continuemos entonces. Entonces, hablando de unos componentes del suelo o que habitan en el suelo, están las micorrizas arbusculares. Por definición, la palabra micorriza proviene de dos vocablos griegos: micos, que significa hongo, y riza, que significa raíz. Es decir, son unos hongos endófitos que habitan externamente o al interior de la raíz, y por definición se consideran como una simbiosis mutualista entre hongos que habitan en el suelo
y la raíz de la mayoría de las plantas. Entonces, ¿cuáles son los principales beneficios que producen o que proporcionan estas micorrizas arbusculares? Pues uno de ellos es un incremento en la explotación o cubren gran parte de la rizósfera por parte de la raíz. Autores como Siebert en el 91 afirmaban que una planta que no tenía micorrizas arbusculares solo podría cubrir 1.5 centímetros de longitud y 1.8 centímetros cúbicos en el área del suelo. Pero cuando están con las micorrizas arbusculares, este sistema radical o las raíces pueden llegar a cubrir entre 12 y 15 centímetros cúbicos de suelo, solo por efecto de las micorrizas arbusculares. Y hay reportes en donde se habla de que pueden llegar a cubrir hasta 200 centímetros cúbicos de suelo. Esto lo decía Siebert en el 91. ¿Cuáles son los principales beneficios de esas micorrizas arbusculares o hongos formadores de micorrizas arbusculares que habitan en el suelo? Un incremento en la explotación de la rizósfera por parte de la raíz, mayor capacidad de absorción de nutrientes poco móviles del suelo, como el fósforo, como el potasio y otros elementos, mayor capacidad de absorción de agua y tolerancia a la sequía, asimismo, una estabilización de agregados de las partículas del suelo, estimulación de otros microorganismos simbióticos de la micorrizósfera, protección de la raíz contra patógenos presentes en el suelo y con base en todas estas características, una de las principales bondades es el efecto sobre la biomasa de las plantas. Se incrementa la biomasa de las plantas. Entonces yo tenía para ilustrarles unas diapositivas en donde yo era cuando estaba joven investigador en Cenicafé en el año 2001, yo no creía en que estos hongos formadores de micorriza tuvieran efectos benéficos en las plantas y tuvieran las bondades que les acabé de expresar. Y quería mostrarles 6 diapositivas en donde se muestra el efecto de estos hongos formadores de micorriza en un cultivo de importancia económica en nuestro medio, que es el cultivo del cafeto. Entonces aquí quería mostrarles que en dos materiales de café, una línea componente de la variedad Colombia y el café variedad Caturra, que fueron sembradas en un sustrato estéril de turba y cascarilla de arroz, se compararon con plantas que fueron inoculadas con micorrizas arbusculares, las micorrizas Glomus manijotis y Glomus fasciculatum. Y después de los 90 días se comienza a observar un incremento impresionante en las plantas que estaban inoculadas con la micorriza en comparación con las plantas sin la micorriza. Este incremento del crecimiento de la parte aérea y del sistema radical pues fue más notable en la medida que se aumentaba el tiempo, llegando hasta estar 2 y 3 veces más altas las plantas que estaban asociadas con la micorriza arbuscular en comparación con las plantas de café que no tenían la micorriza. A todas las plantas, después de los 60 días de inoculadas con la micorriza, al igual que las testigos sin la micorriza, se les realizaba una aplicación de la solución nutritiva de Hoagland. Es decir, los nutrientes, los macro y micronutrientes estaban disponibles para el desarrollo de las plantas. Sin embargo, las plantas de café sin la micorriza no crecían. Y no crecían simplemente porque la planta de café es una planta que es micotrófica obligada. Si no tiene presencia de la micorriza, ella no puede crecer. Y en estas diapositivas que les quería compartir, también tengo ejemplos de las bondades de la micorriza arbuscular en plantas de plátano también. Es decir, tenemos un insumo biológico o un recurso biológico de mucha importancia en el suelo que puede ayudar a favorecer el crecimiento de las plantas y a la vez ayudar a que las plantas tengan un mejor bienestar, por decirlo así, en el suelo. Gracias. Bueno, profe Oscar, mientras... ¿Puede venir un poquitico ahí, doctora Elina? Claro que sí. No, además de eso, las micorrizas también favorecen la producción de fitohormonas, como estrigolactonas, que son responsables en las plantas de producir respuestas defensivas ante el ataque de patógenos. Y también tienen la capacidad de estimular la producción dentro de la planta
de ácidos tipo araquidónicos, que son los omegas 6, 3, 9, los que tienen que ver con el mejoramiento de la circulación, bueno, de que no se formen como esas costras de grasa, porque son ácidos grasos buenos. Ahí que tenemos también la nutricionista. Entonces, desde la nutrición o bionutrición o biofertilización con micorrizas, se puede mejorar la calidad de productos, por ejemplo, como el aguacate o la producción de esos al interior de la planta, esos tipos de ácidos grasos que son buenos para la salud de los seres humanos. Bueno, bastante interesante ese tema. Yo nunca lo había escuchado tampoco. Juan Sebastián. Bueno, el profe Oscar también me está enviando la presentación, entonces mientras Juan Sebastián hace su intervención, vamos descargando la presentación para que el profe Oscar les comparta las imágenes que él quiere mostrarles. Hola Juan Sebastián, tienes la palabra. Hola Lina, hola, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por la invitación y claro que sí, aquí respondiendo rápidamente a esta primera cuestión que nos invita, totalmente de acuerdo con el doctor y con la doctora. Creo que hay microorganismos, hay hongos, hay bacterias, hay todo tipo de biodiversidad en el suelo que es fundamental para la seguridad y soberanía alimentaria. Para la producción de alimentos es fundamental esta vida porque recordemos que todos estos microorganismos, al igual que toda la biodiversidad que hay sobre el suelo gracias a ellos, pues han coevolucionado durante miles de años. Entonces, durante alrededor de 12.000 años, que es que creemos que hacemos agricultura, ¿cierto? ¿Qué es lo que hemos estudiado? Que alrededor de 12.000 a 15.000 años, allí hay muchos datos que nos hacen pensar muchas cosas, pero hablemos de 12.000 años de coevolución de estos microorganismos con los suelos, con el ambiente y sobre todo con los cultivos que en cada territorio se han sembrado y se han mantenido y han sido la base de la alimentación de las comunidades que habitan estos territorios. Entonces, es en este orden de ideas, esta coevolución nos lleva a pensar a que en cada territorio su propia diversidad de microorganismos estará asociada a la biodiversidad agrícola que allí se cultiva. Recordemos que hay investigaciones en donde evidenciamos cómo gracias a la agricultura hemos formado suelos agrícolas durante siglos y siglos de trabajo, de laboreo, de adición de materia orgánica, diferentes prácticas, y eso ha llevado a que allí haya diferentes tipos de microorganismos a los que de pronto encontraríamos en la selva o en un bosque natural, ¿cierto? En ecosistemas en donde no haya esa intervención agrícola. Entonces, esa diferencia va a radicar en los cultivos con que han estado asociados esos microorganismos. Entonces, por ahí va una primera pista de que el conservar estos microorganismos del suelo es lo que nos va a permitir conservar la biodiversidad agrícola que en cada territorio se cultiva, porque parte de la adaptación de los cultivos a cada territorio pues tiene que ver con que con que estos cultivos se relacionen de manera adecuada con los microorganismos presentes allí, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, la conservación de microorganismos asociada con la conservación de la agrobiodiversidad agrícola cultivada, pues realmente es un componente esencial para la soberanía alimentaria y para la seguridad alimentaria misma, porque lo estaba hablando ahorita la doctora. Claro, esta relación de microorganismos con cultivos genera toda una diversidad de resultados de emergencias en el sistema agrícola, que lo que resultan es en productos, en frutos que van a tener unos contenidos nutricionales, unos contenidos minerales
que van a estar determinados por esa relación de microorganismos, de nutrición y del cultivo que provee estos alimentos. Entonces, continuando con este hilo, pues yo creería que estos microorganismos del suelo y toda la vida del suelo es clave para tener una alimentación además mineralizada. Uno de los grandes problemas que aqueja a la humanidad hoy en día es que nuestros alimentos ya no son tan ricos en minerales y en nutrientes, en vitaminas, como lo eran cuando cultivábamos de manera más tradicional. Claro, una agricultura convencional en donde se utilizan unos pocos productos para fertilizar y además en donde muy pocos se utilizan los microorganismos, pues realmente lo que estamos logrando es una alimentación desmineralizada, una alimentación que no cumple con su deber biológico, que es satisfacer nuestras necesidades básicas. Entonces, partiendo de allí, alimentos que además vienen con unas cargas de agroquímicos pues muy marcadas, muy altas, muy significativas y que están causando además otros problemas asociados con la salud pública y con la alimentación, pues realmente entonces vemos allí que todo esto parte de la salud del suelo y la salud del suelo parte de que haya una biodiversidad en este y esa biodiversidad estará allí desde que en cada territorio se conserve esa biodiversidad. Ya hablaremos después a través de coberturas, a través de agroecología, que es una gran propuesta para este tipo de situaciones. Entonces, yo creería que por ahí va la cosa. Asociaría mucho entonces el tema de microorganismos y de biodiversidad en el suelo con nuestra propia alimentación y cómo esto también además contribuye a la conservación de los mismos ecosistemas y territorios. Entonces yo creo que por ahora podría dejar ahí este tema. Bueno, Lina. Sí, señora. Voy a intervenir para completar aquí lo que acaba de decir el compañero. Claro. No son solamente los pesticidas y el uso excesivo de fertilizantes de síntesis química lo que está llevando a una peor nutrición. También el hecho de que tengamos el mejoramiento genético, que tengamos materiales transgénicos, pasamos, por ejemplo, en la región de producir 4 toneladas de maíz a producir 12 toneladas de maíz con materiales transgénicos. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Y ya hay una alerta mundial, de hecho, se está hablando de hambre oculta. ¿Y por qué hambre oculta? Increíble, pero por ejemplo, en los países que tienen más problema de hambre oculta es Estados Unidos. Porque esas 12 toneladas de maíz vienen con menos nutrientes. Están diluidos, porque la acumulación de nutrientes en la semilla no se da de igual forma. Entonces, puede ser más nutritivo ese maíz diente de caballo que siembran tradicionalmente nuestros agricultores, que un híbrido cis fulano de tal transgénico. Vienen diluidos y eso ya está comprobado. Hay problemas tan graves como anemia en niños, problemas de zinc. De hecho, hay la Fundación Microsoft de Bill Gates, está financiando en varios países, creo que en América Latina es en Brasil, la incorporación de ciertos elementos menores. El mundo está hambriento y está hambriento el suelo, lo hemos deteriorado, donde escasos en Colombia sobre todo zinc y boro. El zinc es fundamental para la piel, tracto digestivo, etc. Hay países que tienen problemas con yodo y todos sabemos la deficiencia de yodo lo que puede causar en la salud humana. También el selenio, que se ve mucho ahora en América Latina, sobre todo, la baja motilidad y bueno, como actividad, la baja calidad del esperma, inclusive de hombres muy jóvenes. Eso tiene que ver con selenio. Entonces, están haciendo unos ensayos
para introducir a los fertilizantes este tipo de minerales, pero hay otras técnicas, con los mismos microorganismos lo podemos hacer, lo podemos lograr, y con plantas que pueden ser acompañantes de los cultivos que nos pueden ayudar a obtener esos minerales. Entonces, hay complemento lo del doctor, y ahí le vamos dejando preguntas a la nutricionista. Precisamente la nutricionista estaba levantando la mano. Olguita. Complementando lo que dicen, es que esto es lo chévere, esto es lo bueno de tener tantas especialidades hablando de un tema, ¿cierto? Cada uno desde su rol y desde su conocimiento. Y, por ejemplo, cuando hablamos y escuchara, por ejemplo, a Juan Sebastián hablar de la salud del suelo y cómo desde la agroecología se puede hablar de esa forma de cuidar el suelo y hacer una producción mucho mejor para el ser humano, es que, y escuchar a la doctora ya hablar de hambre oculta, el hambre oculta, para los que no saben qué es el hambre oculta, es la deficiencia que hay en micronutrientes en el ser humano, ¿cierto? O sea, es una forma de decir que no hay una buena nutrición, así nos veamos bien de peso, de estatura. Y eso es fundamental tocarlo. ¿Por qué? Porque es que aquí vuelve y se unen muchas cosas. Vean, estamos hablando de hambre oculta, estamos hablando de productos que no tienen la calidad nutricional necesaria para poder darnos lo que necesitamos. Pero también tenemos que ver que eso está generado por la industria alimentaria, que son los que están generando estos grandes monocultivos, donde obviamente no cuidan la calidad del suelo, pero están afectando muchísimo más la salud del ser humano. ¿Por qué? Porque es que entonces ellos contratan o compran una cantidad de tierra donde tienen que tener una producción que hace que obviamente entonces piensen en la semilla transgénica, en todos estos pesticidas que nos estaban hablando, que también a nivel endocrino y metabólico traen unas alteraciones impresionantes. Pero entonces ahí es donde vemos, claro, ellos tienen que comprar estas tierras, tienen que tener estos monocultivos porque ellos son los que necesitan para la producción de sus alimentos ultraprocesados, que a su vez va a tener unas modificaciones altísimas en cuanto a calidad nutricional, a contenido nutricional, y eso es lo que nos va a generar el hambre oculta. Cada país, de acuerdo a sus características epidemiológicas, pues van a tener unas deficiencias o unas características específicas en cuanto a nutrición y a salud. Para los que no conocen, cada 5 años Colombia saca una encuesta de salud nutricional que se llama la ENSIM, donde nos está contando precisamente cómo va esa evolución en cuanto al perfil alimentario y el perfil epidemiológico de la nutricional de los colombianos. Y en la última que salió en el 2000, pues que era la ENSIM 2015, nos decía de esas deficiencias tan marcadas de unos componentes en unas poblaciones. ¿En cuáles poblaciones? Las más vulnerables. Niños, gestantes, ancianos y personas obviamente de bajos recursos que no saben, no tienen una buena educación alimentaria y nutricional, compran estos alimentos ultraprocesados en vez de pensar, voy a hacerme en este pedacito de tierra mi propia huertica para poder tener un autoconsumo, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezamos a mirar cómo este tema transversaliza mucho todo el tema de alimentación, nutrición y demás. Entonces es lo maravilloso de estos espacios donde todos empezamos a compartir desde nuestros saberes, pues un tema tan fundamental. Entonces miren que esto toca, la calidad del suelo toca muchas cosas, ¿cierto? Y aquí es donde entonces yo creo que también es el llamado de la academia a empezar a tocar esas puertas a nivel político, de políticas públicas. ¿Para qué? Para que empiece a cuidar mucho más toda esta biodiversidad y a cuidar muchísimo más el suelo y, como decía Juan Sebastián, nuestros productos.
porque es que ahí es donde nos ponemos a mirar, o sea, no es solamente cultivar por cultivar, sino cultivar bien y cultivar los productos que desde cada una de las regiones tenemos tan maravillosamente y que debemos rescatar. Y ya no hablo más porque ustedes saben que esto a mí me apasiona, entonces yo me puedo seguir, entonces continuemos con los compañeros. Bueno, yo tengo una pregunta como para dejar claro como algo. Cuando ustedes hablan de esa pérdida de nutrientes de los alimentos, ¿es porque el suelo está agotado de sus nutrientes o porque la velocidad de crecimiento para que sean productivos es mucho menor y la planta no tiene tiempo de colectar lo que debería tener hasta sus frutos? ¿Por qué es? Pues en el caso de hambre oculta, también es que lo que ocurre, sobre todo con los transgénicos, que eso es una cosa que se ha visto pues, recientemente. Por ejemplo, en el caso de cereales, el maíz tiene más harinas, pero tiene menos aminoácidos. ¿Me entiende? Porque sí, se pasa de 4 toneladas a 12, 15, 16 toneladas. Entonces, ¿qué causa eso? La gente empieza a subir de peso. Es que el problema de la subida de peso no es solamente es que vive comiendo comida chatarra. No, pero uno dice, yo me como el mismo maíz que comía cuando estaba, bueno, además de la edad, que también tenemos el problema, pero porque nuestras abuelas eran delgadas y comían el mismo maíz que comemos, las más o menos, bueno, que hemos introducido cosas nuevas a nuestra dieta, pero mucho de esa hambre oculta, sobre todo en países desarrollados, se debe a eso, que creyeron los agrónomos que, listo, si para producir 4 toneladas de maíz lo hago con este grado, con esta cantidad de fertilizantes para producir 16, hago una regla de 3, alguna operación matemática, le mando estos fertilizantes. Pero estamos viviendo en un mundo que tiene hambre de elementos menores, de hierro, de cobre, de esos elementos que aunque en los organismos vivos lo necesitamos en pequeñas cantidades, son fundamentales para procesos metabólicos. El selenio, dicen que lo que se necesita para producir un cereal con un nivel adecuado de selenio es lo que equivale a una cucharadita de azúcar por una cancha de fútbol, más o menos. Pero ni eso tenemos. Y hay sitios donde hay plantas que son seleníferas y todo esto, pero necesitamos ese pitico para mantener la vitalidad reproductiva de nuestros jóvenes. Yo quiero complementar un poco más lo de la doctora Carmen Soledad, y lo digo desde mi experiencia de mi tesis de doctorado. Yo trabajé con plantas de plátano dominico-artón. Ustedes saben, y la nutricionista lo sabe, que el plátano es un alimento básico de nuestra canasta familiar. Creo que después de la papa y la leche es el tercer alimento más importante en Colombia, a veces el cuarto o el quinto de acuerdo a las estadísticas. Y variedades tradicionales de plátano que trabajamos en la Granja Montelindo de la Universidad de Caldas, les inoculamos un patógeno al sistema radical. Ese patógeno se llaman los nematodos. Esos nematodos se inocularon desde Almácigo a las plantas de plátano y luego se llevaron a campo. En el campo se les realizó un manejo igual a los testigos que a las plantas que estaban inoculadas con los nematodos. Llevamos hasta cosecha, ahora vamos hasta tercera cosecha para darle más consistencia a los resultados y más confiabilidad a ellos. Y desde segunda cosecha y en tercera cosecha observamos que los racimos de plátano están pesando un 20, 30, 40% menos. Y curiosamente, cuando he comprado
racimos de plátano en la granja o los hemos dejado madurar, se maduran pasmados que llaman, la cáscara se pega a la pulpa. Y hemos notado que como los dedos, se forman los dedos, pero tienen menos pulpa. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno fertiliza las plantas, ahí están los nutrientes disponibles para la planta, pero hay un patógeno que está afectando el sistema radical y la planta no puede absorber el agua y los macro y micronutrientes. Es algo similar a si nosotros tuviéramos llagas en la boca. A uno le ponen un sancocho o un pastel de chocolate bien sabroso y ¿qué me gano yo con verlo y no podérmelo comer? Algo similar le pasa a las raíces. Tienen ahí el fertilizante que uno les coloca, pero no lo pueden absorber. Y eso que se ve en plátano también se ve en los cultivos de arroz, que no son transgénicos, pero donde la producción ha sido menor y por ende la producción de fotosintatos de la planta no son iguales porque la planta requiere de que la planta que el sistema radical, absorba el agua y los nutrientes para poderlos llevar a la parte aérea y a realizar sus procesos fotosintéticos. Si no lo hace, pues el producto que produce va a ser deficiente en macro y micronutrientes o deficiente en carbohidratos en este caso. Gracias. Juan Sebastián, habías levantado la mano. Sí, pero dale la palabra primero a Liliana, que no había conversado y también estaba alzando la mano. Dale, Liliana. Sebas, muchas gracias. Buenos días para todos. Pues es que realmente o sea, ustedes, yo quiero recoger como varias palabras, es más, quisiera recoger como tantas cosas, han dicho cosas tan interesantes, tan oportunas, que nos ha permitido como llevar un hilo donde involucramos y vemos como el suelo es ese componente podría decir, tal vez para nuestra vida transversal y es un componente de unión, ¿no? Fíjense cómo desde toda la experiencia de vida de cada uno, y quiero resaltar en este momento agradecer a la profesora Carmen Soledad que sabemos que ha hecho un esfuerzo para acompañarnos acá y divulgar y permitirnos como ir anidando y ir uniendo muchas cosas allí. Entonces quiero resaltar, por ejemplo, lo que mencionaban con respecto a, Sebastián mencionaba en algún momento algo relacionado con la posibilidad de formación de suelo agrícola, ¿cierto? Y entonces esa formación de suelo, además quiero como devolverme un poco en eras geológicas posiblemente, que eso no sucede de un día para otro. No, o sea, estamos perdiendo suelos y la profesora Carmen Soledad al inicio del conversatorio lo mencionaba y lo resaltaba, cómo esos suelos llegamos a pérdidas en muchos lugares del planeta y posiblemente se perdieron cosas que nunca alcanzamos a conocer y eso nos sucede constantemente. No alcanzamos a conocer lo que se encuentra en ese suelo, en esa vida del suelo, porque realizamos unos manejos que son tan acelerados, tenemos unos manejos que tienden a ser tan rápidos, tan acelerados, que afectamos abruptamente lo que se encuentra allí en el suelo y se ven afectados los ciclos biogeoquímicos que nos llevan a mostrar que todos estamos encadenados, hacemos parte de una red en el mundo donde hay conexión de todos con todos en el planeta y no alcanzamos a conocer lo que el suelo nos está ofreciendo desde esa parte vital, ¿no? Desde la vida, desde la parte viva que tiene allí, que ya todos nuestros expertos aquí en este momento en el panel nos han hecho caer en cuenta cómo eso que posiblemente no vemos, porque es que el suelo se encuentra a nuestros pies, pero nosotros no lo sabemos, o sea, nosotros lo pisamos, allí estamos, digamos entre comillas, lo pisoteamos, pues porque allí estamos, allí construimos, allí edificamos un montón de selvas de cemento y se perdió lo que había allí y no nos dimos cuenta que era lo que había. Entonces, en este momento, como que la vida y la pandemia nos está invitando a que identifiquemos lo que todavía se encuentra allí y qué estrategias podemos tener y encontrar para que lo que ustedes están mencionando nos permita retomar a una alimentación saludable. Yo quería resaltar, la profesora Carmen Soledad ha mencionado, por ejemplo, el tema de los micronutrientes y creo que ha mencionado en varias ocasiones el selenio.
Y resulta que el selenio es de esos micronutrientes fundamentales, por ejemplo, para el funcionamiento de la tiroides. Y en este momento, en Risaralda, no sé si creo que en el eje cafetero, podemos mencionar que posiblemente se tiene los problemas de afectaciones hormonales a partir de tiroides como un problema endémico en la región, posiblemente relacionado con la aplicación de agroquímicos. O sea, nosotros estamos consumiendo, y el doctor Oscar mencionaba el ejemplo, para nosotros hay dos productos fundamentales en la región que son plátano y café, y él los ha mencionado, y son dos cultivos que requieren una adición o un manejo. El paquete de producción implica una gran cantidad de insumos externos, de fertilizantes, de agroquímicos, etcétera, para poder pensar en una calidad, entre comillas, porque también tendríamos entonces que entrar a mirar, a definir esa calidad de lo que nos comemos y la calidad del suelo, o sea, esa calidad que es más, en la actualidad, ahora la profesora Carmen Soledad de pronto me hará caer en cuenta si es verdad o no, pero en la actualidad posiblemente ni siquiera ya el concepto de calidad como tal es el único, sino que hablamos de salud del suelo, ¿no? Entonces tenemos otro concepto más integrador que nos permite a nosotros, además, estar inmersos de esa realidad y de esa constitución que tenemos allí del suelo, porque esa es otra cosa, ¿no? Desde el sistema antropocéntrico en el que nosotros nos desenvolvemos, entonces nosotros nos vemos como aquellos que podemos controlar y manejar nuestro sistema y nuestro entorno como queramos y nos vemos desde afuera, pero entonces, ¿cómo hacemos para que digamos, modelo antropocéntrico de siempre no es el que debemos mirar, sino que nosotros hacemos parte, afectamos y además recibimos esa afectación que hemos impactado en el sistema? Y no solamente son esos microorganismos, para nosotros desde la Universidad Libre, por supuesto, nuestro interés principal está en la microbiología del suelo, y yo he tenido la oportunidad de trabajar de manera muy sencilla, evidenciando lo que pasa con la fijación de nitrógeno, cómo el exceso de aplicación de fertilizantes nitrogenadas inhibe el funcionamiento de esos fijadores de nitrógeno, cómo entonces empieza a suprimirse funciones biológicas fundamentales, vitales y sostenibles y sustentables, porque la dinámica de agricultura acelerada pues lleva a que se necesita esa producción así rápida, masiva, y hay una pérdida allí de agrobiodiversidad, de diversidad, de funciones biológicas que repercuten en nuestra salud. Entonces hablaríamos de una salud integral donde además estamos todos vinculados en ese proceso. Digamos que quería hacer como menciona a eso. Profesora Carmen, tiene la manito levantada. Sí, bueno. Con lo que me dice, lo que dice Liliana, me parece que en realidad se hablan de dos conceptos. A ver, la calidad hoy en día se mira no solamente el producto final, que pese 10, 20 kilos, lo que sea, el racimo de plátanos, etcétera. También se evalúa el proceso. Y ya sabemos que los cultivos se están certificando. El año pasado tuve la oportunidad de estar en el Foro Mundial de Erosión de Suelos en la FAO en Roma, y ahí hablaban también de que era importante no solamente certificar los cultivos, aunque eso tiene costos y no es que les guste mucho a los agricultores, porque cada certificadora tiene unos costos, sino también certificar el suelo, que sabemos que del suelo no solamente depende nuestra producción de alimentos, sino la calidad de nuestra agua dulce. Después de los glaciares, es el reservorio más importante en este planeta de agua dulce, y ahí echamos venenos, echamos toda cuanta porquería hay, hacen rellenos y todo lo tapamos con el suelo, porque nos confiamos en que los microorganismos de ahí son tan potentes que pueden degradar todo. Y de hecho degradan hasta químicos, pero llegan en un momento en que los ecosistemas se saturan.
Hay otro elemento que es, lo llaman beneficioso para algunos cultivos, para otros es tóxico, que es el aluminio. Nuestros suelos tienen pHs más bien ligeramente ácidos y el aluminio está presente allí. Hay cultivos que son acumuladores de aluminio, por ejemplo, las hortensias, que son tan bonitas, no sé en Pereira, que en Manizales las siembran por allá en el edificio de la Casa Luker y en las avenidas. Y precisamente esa intensidad de los colores de las hortensias se debe en buena medida, no solamente a su estado nutricional, sino también al aluminio. El té es una planta, o sea, el Thea sinensis es una planta bastante acumuladora de aluminio. En China hicieron un metaanálisis, médicos y yo los llamo sueleros, mis colegas especialistas en suelos, para asociar la presencia de este metal con problemas de cerebro, con Alzheimer, y tienen ese metaanálisis para China, con Alzheimer y con Parkinson. Pero en general, muchos metales pesados producen este tipo de patologías. Y a los pHs de suelo en los que nos encontramos son pero bastante comunes. Otro metal pesado que inclusive pues es un factor de restricción para nuestro cacao que es de tan buena calidad es el cadmio. Y resulta que el cadmio tiene también, nosotros aprendiendo a manejar el cadmio, podemos simplemente con la aplicación de una cal y subir un poquito el pH del cultivo del cacao, lo restringimos, pero también lo podemos restringir con actividad de microorganismos. Entonces, en los microorganismos hay una cantidad de posibilidades. Bueno, no solamente para la agricultura, sino para la industria también. Ustedes saben que todos estos detergentes que blanquean la ropa que estamos usando ahora, son sacados de enzimas producidas por microorganismos, que muchos fármacos también, sobre todo, utilizados como antibióticos y bueno, inclusive en quimioterapia, fueron obtenidos inicialmente de microorganismos del suelo. De hecho, la revista Science llama al suelo y específicamente a la rizósfera la última frontera de la ciencia para trabajarle duro en el siglo XXI. Profesora Olga, tenías la manito levantada. Sí, es que estaba por acá justamente escribiendo varias cositas, que retomando lo que estaba diciendo ahorita la profe Lili y ahora con lo que dice la doctora Carmen, miren, es que la calidad del suelo afecta la salud y no solamente, como hablábamos, obvio, también desde el tema de la seguridad alimentaria y nutricional, sino ver cómo está afectando esa salud del ser humano. Ahora que hablaba Lili con relación a la enfermedad de tiroides que hay en la región, es cierto, o sea, en endocrinología se habla algo de un tema que se llaman los disruptores endocrinos, que son esas sustancias que están afectando de cierta manera el metabolismo, todo el sistema endocrino, ¿cierto? Y justamente el año pasado yo asistí a un congreso de endocrinología y hablaban de una investigación con relación a las fresas y la utilización de todos estos tóxicos, bueno, de todo este tema de pesticidas y demás, y cómo se había hecho como una especie de asociación entre eso y la afectación de tiroides. Entonces, miren que es mucho lo que se ve con relación a cómo está no solamente la calidad del suelo, sino los productos que estamos utilizando, obviamente para todo este tema de los alimentos,
cómo esa necesidad de producir y producir y producir hace que tengamos que utilizar ciertos componentes que aceleren la producción, que eviten que las plagas dañen el producto. Entonces, eso a su vez está haciendo unas afectaciones, no solamente en la calidad del producto, sino también en la salud de las personas. Y con relación a lo que hablaba la doctora del metaanálisis que ella hizo lectura en China, pues también se ha visto justamente en cómo la deficiencia de algunos nutrientes específicos pueden llevar a esas afectaciones con relación al Alzheimer y al Parkinson, como decía ella, y digamos que hay unas investigaciones en zonas del país donde se ha visto que las altas o la alta prevalencia de algunas enfermedades está asociada justamente a esas deficiencias de micronutrientes. Entonces, miren cómo todo se va uniendo, como les estoy diciendo, y que me parece muy interesante darle una mirada, obviamente, como les digo, desde cada una de las profesiones. Gracias, Lina. Bueno, Liliana, después de la profe Lili, seguimos con la segunda pregunta, pues por cuestiones de tiempo nos vamos a limitar solamente a otra pregunta en la que vamos a sintetizar toda la parte de estrategias. Entonces, profe Lili. Gracias, Lina. Pues Lina, mira que yo creo que lo que yo quiero como compartir en este momento posiblemente vaya direccionado a eso que usted acaba de mencionar de la pregunta como de cierre del conversatorio, porque como estrategia, ¿cierto? Porque es que el tema vemos que nos permite como apoyarnos en tantas cosas que nos llevan y nos apasionan pues de la temática de suelo. Yo quiero intentar compartir dos cosas. Aquí voy a intentar compartir pantalla. No sé si ustedes me dirán si lo logro. ¿Ahí se ve? Sí. ¿Pantalla? Bueno, entonces quiero como resaltar el trabajo que desde la universidad, la Universidad Libre tiene un componente misional que tiene que ver con apropiación social, y para nosotros la temática de suelo y la relación con seguridad alimentaria ha sido relevante desde hace varios años, y en este momento se ha convertido como en la banderita importante en el tema de proyección social de la universidad. Y quería resaltar esto porque si estamos hablando de todo este contexto e importancia del suelo, entonces cómo la comunidad puede vincularse con el conocimiento de esta temática, especialmente de la vida, que para nosotros desde el programa nos interesa esta línea porque ya vemos que son muchos los aspectos que podemos tocar en torno al estudio y la importancia del suelo para la soberanía y la seguridad y la soberanía alimentaria. Entonces, ¿cómo es posible vincular a la comunidad a través de apropiación social en torno pues precisamente, valga la redundancia, en apropiar el tema del suelo, los componentes del suelo, la vida que hay allí? Entonces quería resaltar, por ejemplo, esta frase donde nos menciona que para que un suelo fértil se convierta en realidad, primero hay que tener un sueño e imaginar el cómo construir una educación para su conservación. Entonces volvemos al juego. Para mí personalmente el tema de educación, el tema de acompañamiento desde los niños hasta los niños que permiten esa vinculación de la familia en torno a una temática, puede ser una de esas estrategias de sensibilización y reconocimiento del suelo que nos lleve a rescatar ese como componente fundamental de nuestra vida. Y quería como compartir unas fotos, unas imágenes de un trabajo, ustedes me perdonan, de trabajo pues como de sensibilización, trabajo con niños, pero especialmente este semestre con el curso de microbiología de suelos tuve la idea de trabajar con mis estudiantes que respondieron supremamente bien a la propuesta en torno, haciendo como pedagógicamente podríamos mencionar este tema como una clase invertida, donde entonces los chicos proponíamos unos ensayos donde teníamos unos inóculos comerciales a base de Rhizobium y de micorrizas, y veíamos los efectos que podían tener. Entonces simplemente quiero compartir unas imágenes de allí. Surgieron una gran posibilidad de temáticas que trabajamos durante el semestre, pero sobre todo creo que allí pudimos tener un poco de apropiación. Quiero como resaltar imágenes que me compartieron los muchachos. Por ejemplo, para mí fue súper bonito ver las plantas
plantas de esta estudiante aquí, ella haciendo toda la estrategia para tratar de tenerlas en su casa, donde entonces vemos que además posiblemente ahora Sebas, que tiene más experiencia con el tema de huertas urbanas y el trabajo que se puede hacer de manera local, interno, donde vemos cómo el suelo nos permite como buscar esa opción de obtener un alimento. Y aquí quería resaltar cómo esos microorganismos, cómo vamos a hacer para verlos de manera directa en el suelo, pues entonces hay algunas formas de visibilizar que están allí. Por ejemplo, aquí vemos en las raíces algunos nodulitos que nos están evidenciando un proceso de fijación biológica de nitrógeno, por aquí pequeñitos, los vamos viendo, de pronto en esta imagen abajo se ve un poquito mejor, aquí, entonces de esa manera podíamos como evidenciar un poco ese proceso que se está llevando a cabo. Aquí vemos también nódulos, entonces los chicos evidenciaban y notaban la diferencia de las raíces donde había micorrizas, donde no había micorrizas. Entonces, aunque en laboratorio no los alcanzábamos a ver por el tema de la pandemia, estos eran ensayos que los muchachos tenían en sus casas, entonces por el tema de la pandemia no era tan fácil ir al laboratorio, que es, digamos, la prioridad para ellos desde su perfil profesional, ir a realizar las siembras o observar o a realizar cualquier otra técnica molecular que les permita evidenciar la presencia de estos microorganismos en el suelo, pues entonces buscamos estrategias que nos permitieran ser visuales y de manera cualitativa evidenciar la presencia de estos microorganismos en sus suelos, y que ellos mismos, viendo sus ensayos allí, pues pudieran entender que sí había un efecto y una dinámica relacionada con la presencia de esos microorganismos en el suelo y la producción de sus plantas de frijol. Simplemente quería mostrar eso, y considero de manera personal que una estrategia de apropiación nos permitiría acompañar y rescatar o establecer posibilidades de trabajo en torno a cómo mantener, reivindicar y manejar el suelo en diferentes instancias. Eso era como lo que quería mencionar. Bueno, muchas gracias, Liliana. Antes de continuar con la última pregunta, les voy a compartir pantalla de la presentación del profesor Oscar para mostrarles lo que básicamente él quería pues que todos observáramos. Ya, profe Oscar, me dice usted hacia dónde voy. Sí, Lina, por favor, más abajo para cuestiones de tiempo, no alargarme mucho, donde está la planta de café, por favor. En la siguiente. Ahí, por favor. Entonces, lo que les quería mostrar ahora era que ahí tenemos en la parte izquierda dos plantas de café de una línea componente de la variedad Colombia y la variedad Caturra. Son los testigos que fueron sembrados en un sustrato estéril. Y las cuatro plantas de la derecha son las que tienen la micorriza arbuscular, Glomus manigotis y Glomus fasciculatum. Eso es a los 90 días después de sembradas las plantas. La siguiente, por favor. A los 120 días se ve más notable el efecto de las micorrizas en el crecimiento de ellas. Como les decía hace rato, todas recibían semanalmente solución nutritiva de Hoaglands. Entonces la pregunta es, ¿qué le pasa a las dos plantas del lado izquierdo? ¿Por qué no crecen si ahí están los nutrientes, digamos, disponibles, pero la planta no los puede tomar? La figura siguiente. Y en estas, a los 150 días después de sembrar las plántulas, se nota evidentemente el efecto de las micorrizas arbusculares en el crecimiento de las plantas de café. Adicional al efecto de las micorrizas, tanto a los 90, 120 y 150 días, las plantas se inoculó el primer y segundo par de hojas con un hongo que es patógeno aéreo. Ese hongo se llama Cercospora coffeícola, que es el agente causal de la mancha de hierro del cafeto. Ustedes pueden observar que las plantas del lado izquierdo que no tenían la micorriza y se inocularon con el patógeno, mire que el efecto por el ataque del hongo fue mucho mayor en la parte aérea en comparación con las cuatro plantas del lado derecho, donde mire que prácticamente el daño fue mucho menor por efecto de Cercospora coffeícola. La siguiente. Estas son las de los 120 días inoculadas con el patógeno, y estas a los 150 días, 12 semanas después de inocularse Cercospora coffeícola. Se ve la evidencia, pues yo no creía realmente en eso, lo digo porque en ese entonces era joven investigador en el año 2001,
Y yo apenas estaba entrando en esto del cuento en esto del campo de los microorganismos. Y aquí me convencí de que las micorrizas son un excelente insumo biológico para el crecimiento y desarrollo de las plantas de café. La siguiente, para terminar. Y aquí en la parte inferior, está el desarrollo de una lesión de Cercospora cofeícola o de la mancha de hierro en la planta que tenía micorriza, la parte inferior, versus la parte superior, donde está todo el seguimiento del proceso infectivo de Cercospora cofeícola en las hojas de plantas que no tenían la micorriza arbuscular. Entonces, miren que por efecto de la micorriza no solo se favorece el crecimiento y desarrollo de las plantas en su sistema radical y aéreo, sino que también ayuda a que la planta tolere de cierta manera el ataque de patógenos aéreos. Muchas gracias. Esto pues era lo que les mostraba ahora, que también el efecto de las micorrizas se puede ver en plantas de plátano, ahí en la última diapositiva, ahí. En las plantas de la parte superior están inoculadas con la micorriza arbuscular Glomus fasciculatum y Glomus manijotis, y en la parte inferior está el testigo, y se nota evidentemente que la micorriza arbuscular también favorece el crecimiento de las plantas de plátano en comparación con las plantas testigo. Gracias, Lina. Gracias, Oscar. Bueno, entonces para terminar, les vamos a hacer la última pregunta, que está vinculada, como decía la profesora Liliana, a qué estrategias, qué retos tiene la humanidad para el manejo de la conservación de la vida y de la calidad del suelo, y básicamente también cómo llevar a cabo esa apropiación. Entonces, ¿alguien le gustaría iniciar con esta pregunta? Sebastián. Yo inicio de una vez. De una vez. Sebastián ha hablado de la agroecología. Todas las agriculturas alternativas al modelo de Revolución Verde son bienvenidas en este momento. Pero también hay que tratar de regenerar, como decía Liliana, recuperar suelos degradados. Ahora se está hablando mucho de regeneración de suelos. Y también el uso de alternativas como uso de biofertilizantes, uso para control de arbences, dijéramos, biocidas, pero que se degraden fácilmente en el suelo. De hecho, una colega nuestra, una compañera de la universidad que trabaja todo ese tema de control de arbences, para un ensayo que tuve la otra vez en Caña, me recomendó un artículo donde el control de arbences se hacía con vinagre de cocina y fue absolutamente exitoso. El vinagre simplemente es ácido acético y se degrada en el suelo, los microorganismos lo reconocen y fue un control efectivo de las arbences. O sea que cada vez estamos necesitando menos del uso de esos agroquímicos. En trabajos realizados en caña panelera para producción de caña orgánica, la producción aquí en el departamento es 50 toneladas por hectárea en promedio. Y solo con el mejoramiento de una variedad, pero una variedad adaptada a panela, mejorada por Semicaña, y uso de una bacteria que se llama Gluconacetobacter diazotróficos, micorrizas y materia orgánica, llevamos a la producción de 150 toneladas de tallos por hectárea, o sea, 3 veces, sin ningún químico. Eso sí, control biológico, liberaciones adecuadas para controlar las plagas, etc. Liliana mencionaba la educación con niños, yo también creo en eso. Para mí es fundamental empezar, yo creo que hay que cambiar paradigmas, salirnos de los paradigmas viejos, y es muy difícil cambiarle el paradigma a una persona adulta que toda la vida, 40, 50 años, ha hecho lo mismo. Entonces, empezar con los niños y con los jóvenes puede ser mucho más esperanzador para nuestra sociedad. Yo creo que las nuevas generaciones deben venir mejor aspectadas en ese sentido, más sensibilidad hacia lo ambiental y
hacia la conservación de nuestro planeta. Es que véanse la película, no es que le haga propaganda a Netflix, pero es que tener 60 años de planeta es muy poquito. Yo creo pues que así mi hijo escasamente llegará allá y de pronto, y nietos, no sé. Entonces es triste y que eso ha sido consecuencia de nuestros manejos, nuestra falta de compromiso, conservar el suelo, el agua, es bien complicado. Es más, hasta nuestra propia salud. Ahí dejo. Muchas gracias, doctora Carmen. Sebastián. Bueno, muchas gracias. Sí, creo que, pues digamos, como tratando de redondear un poco las dos preguntas, ¿cierto? De si es posible producir alimentos para toda la población cuidando el suelo y pues consecuentemente qué estrategias tendríamos para que eso fuese así. Yo creo que definitivamente la agricultura convencional es algo que hay que empezar a clausurar. La agricultura convencional por 70 años nos ha demostrado ser altamente ineficiente. Estamos perdiendo alrededor del 34% de los alimentos que se producen en el mundo. En Colombia estamos casi en las 10 millones de toneladas anuales de pérdidas de alimentos. En el caso pereirano hablamos de casi 8 o 9 toneladas en nuestro centro de acopio, que es Mercasa, ¿cierto? Diarias, hablando de 8 a 9 toneladas diarias de alimentos. Entonces, esa agricultura que está acabando con nuestros recursos naturales, que está contaminando nuestro ambiente y que está además acabando con nuestra salud, pues realmente no nos está alimentando. Lo que tenemos hoy en día, y según el último informe de seguridad alimentaria en el mundo de la FAO, con la COVID inclusive, lo que se está logrando hoy en día es que estamos aumentando en más de 100 millones de personas esas cifras de personas con hambre y con subalimentación en el mundo. Entonces, la agricultura convencional definitivamente nos está demostrando que no es la vía. Entonces, en torno a este tema, la agroecología propone estrategias que van desde lo ecológico productivo, con un cambio en las unidades productivas, siguiendo principios de funcionamiento ecológico, y a partir de allí generar estrategias que a partir de la conservación de suelos, pero también a través de la recuperación, de la conservación de las semillas, de la agrobiodiversidad local, a través también de la extensión agroecológica, de lograr llevar, así como se llevó la agricultura y químicos a todos los rincones del planeta agrícolas, pues también llevemos la agroecología a todos los rincones de manera sistemática, ¿cierto? Pero eso no lo lograremos si no tenemos unos mercados locales que respalden económicamente y den sostenibilidad económica a esas producciones agroecológicas. Y por supuesto, nada de esto será una realidad si no tenemos políticas, si no seguimos trabajando en políticas que, así como la resolución 464 de 2017 en agricultura familiar, pues da un paso muy grande para que estos procesos en agroecología, en gestión de la soberanía alimentaria, pues se les dé la importancia que requieren a nivel de administración pública y a nivel de planificación estratégica. Pues claro, las políticas en agroecología y en soberanía alimentaria ahora también tienen que ser una exigencia, y son precisamente ese medio también necesario para que todas estas estrategias que en agroecología queremos plantear, desde lo productivo, desde la distribución de alimentos y desde el consumo, pues sea una realidad. Y por supuesto, la apropiación de estos temas tiene que ser en la acción. Ya no tenemos tiempo, así como con todas las problemáticas ambientales, no tenemos tiempo de encerrarnos en un aula a estudiar que el mundo se está cayendo mientras el mundo se nos está cayendo afuera del aula. Entonces, aquí la educación es en la acción. La invitación siempre, y lo que hemos propendido en la UTP, es porque la huerta agroecológica sea ese primer escenario educativo de sensibilización, en donde si yo voy a la huerta y reconozco el sagú, por ejemplo, que nunca lo había visto en mi vida, y después voy al mercado agroecológico y encuentro harina de sagú allí y encuentro que es muy, muy interesante y que me gusta y que ya sé de ella, pues allí estoy completando un proceso a través de aulas vivas, que es como lo hemos llamado nosotros, proceso educativo, pero que es educativo en la praxis, en el mismo tiempo que estamos estudiando unas problemáticas
que en este caso hablamos de problemáticas globales, la pérdida de la agrobiodiversidad, la necesidad de nuevas formas de agricultura, pues las estamos haciendo allí. Entonces, con la huerta agroecológica trabajamos lo ecológico productivo, con el mercado agroecológico y los mercados locales, pues trabajamos ese tema socioeconómico y de intercambio entre productores y consumidores, y con la participación de escenarios políticos como la Red Nacional de Agricultura Familiar, el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, el MAELA. Lo que logramos es hacer incidencia política para que todo esto, como lo hablaba ahora, pues logre concluirse en políticas que den un respaldo en términos de ejecución de recursos y en términos de destinación de estos recursos para que todo esto pueda ser una realidad. Entonces, yo dejaría por ahí el tema. Yo creo que es muy importante. La agroecología ha sido una estrategia que desde muchos ámbitos se ha abordado. Necesitamos que más disciplinas se sumen a ella, que más instituciones, que más organizaciones se sumen a ella para que pueda ser realmente un motor grandísimo de cambio, no solamente en los sistemas agrícolas y de distribución como lo hablaba, sino en todo el sistema alimentario, y con esto solucionaríamos gran parte de las problemáticas ambientales que a nivel global pues aquejan a la humanidad. Entonces, por ahí dejaría yo y muchas gracias. Gracias, Sebastián. Olga. Bueno, para concluir entonces, y estaba diciendo Juan Sebastián, me parece que ya nos toca, como dice, llegar a la acción. Ya no podemos sentarnos, obviamente, como dice él, a hacer un análisis, sino empezar a crear estrategias realmente que se den, pero esto no se da si no hay un acompañamiento desde los gobiernos, ¿cierto? Entonces, reitero la necesidad de replantear esas políticas que involucran todo el sistema agroalimentario, todas esas políticas ambientales que ayudan. Como decía la doctora Carmen, ahora hay que pensar también en recuperar, porque es fundamental hacer esa recuperación para poder, como dice ella, tener un planeta para muchos años más. Y pienso que desde cada una de las áreas pues debemos como aportar nuestro granito, y una de ellas desde la parte de nutrición pienso que es mirar y replantear toda esa alimentación, a una dieta que se ha hablado ahora mucho más, a una dieta más sostenible y más sustentable, mucho más amigable con el ambiente, pero sin olvidarnos obviamente de toda esa parte de las necesidades nutricionales que se tienen. Entonces aquí es una invitación también a todos todos los profesionales que están trabajando en la parte de alimentación y nutrición, a pensar en ese replanteamiento de la alimentación, pero teniendo en cuenta la cultura alimentaria y la biodiversidad alimentaria de cada región. Ahorita hablaba Juan Sebastián del sagú. El sagú es un producto autóctono. Es muy importante volver a retomar todos estos productos que son de la zona, que lo hemos dejado, lo hemos olvidado por traer productos de afuera, pero que yo sé que también puede ayudar en todo el tema de la seguridad alimentaria, de la soberanía alimentaria como tal, pero también en la recuperación del suelo. Entonces, eso es como mi aporte, y obviamente el agradecimiento por la invitación a participar. Muchas gracias, Olga. Profe Oscar. Bueno, ya para terminar, yo quisiera, Lina, por favor, nuevamente mi presentación, porfa, o voy a intentar desde acá a ver si se puede. Ahí me pueden ver de pronto la presentación. ¿Tampoco? No, nada, profe. Bueno, entonces, por favor, me ayudas, Lina, es tan amable. No, pues yo quería ya para finalizar, pues yo lo veo desde mi enfoque yo soy fitopatólogo, y cuando se habla de salud del suelo, de un suelo fértil, pues no es solo que esté el componente físico y químico, sino también la parte biológica. Como a la mitad, Lina, por favor. Y entonces, como les hablaba el tema de los nematodos, fitoparásitos y de la mayoría de patógenos que afectan a las plantas son habitantes naturales del suelo. Por ejemplo, los patógenos más agresivos que afectan a las plantas, tenemos, por ejemplo, Rhizoctonia solani, Verticillium, Fusarium. En el caso de las bacterias,
tenemos a Ralstonia solanacearum, todos son habitantes del suelo, igual que los nematodos fitoparásitos. En la siguiente, por favor. Entonces, si queremos nutrir bien en las plantas, debemos conservar un equilibrio en el suelo. Y desafortunadamente, como lo decía ahora Juan Sebastián, con la agricultura convencional se ha erosionado mucho los suelos. Y erosión no solo desde el punto de vista de que se derrumben los suelos o haya desplazamientos en masa, sino también una erosión que puede ser biológica y vegetal. Siguiente, Lina. Entonces, en el caso de los cultivos convencionales, la siembra continua de una misma especie vegetal ha hecho que los microorganismos, en este caso los patógenos, como en el caso de los nematodos que está mostrando ahí Lina, se hayan especializado también en comer la misma especie vegetal que se siembra 5 o 10 años como consecuencia de la agricultura convencional. Entonces, esa agricultura convencional ha afectado la microflora y la microfauna del suelo, y eso es lo que hace que, por ejemplo, en el caso mío como fitopatólogo, haya que buscar herramientas que ayuden a rescatar o a restablecer el equilibrio biológico. En el caso de los nematodos, fitoparásitos y otros patógenos, hay que buscar herramientas que ayuden a controlarlos. Siguiente, Lina, por favor. Entonces, siguiente. Los nematodos fitoparásitos que afectan el sistema radical de las plantas, al igual que los hongos patógenos de plantas que habitan en el suelo, pueden ser controlados en cierta medida con microorganismos que son habitantes naturales del suelo. Ahí lo que ustedes están observando son las hifas y el micelio del hongo Pochonia chlamydosporia que envolvió o que infectó a un nematodo fitoparásito que se llama Meloidogine. La siguiente. Entonces, existen muchos insumos biológicos, como en este caso los hongos Purpuriosilium lilacinum, antes Pochonia chlamydosporia, Hirsutella rosiliensis, Dactylela oviparasítica, que se pueden incorporar al suelo, en suelos que están degradados o erosionados, para restablecer la microbiota o la microflora o los microorganismos que se pierden como consecuencia de esa agricultura convencional, que nos ayuden en este caso a infectar a nematodos fitoparásitos que afectan el sistema radical de las plantas y que no permiten que las plantas puedan absorber agua y nutrientes. Siguiente. En trabajos que he realizado en el laboratorio de nematología aquí en la universidad, hemos trabajado con Purpuriosilium lilacinum, al igual que con Pochonia chlamydosporia, que infectan algunos estados de desarrollo de los nematodos. En este caso se observa tanto que Pochonia como Purpuriosilium infectan a los huevos, a las semillitas que colocan los nematodos para poder ellos infectar a las plantas. Entonces, estos insumos biológicos infectan a los huevos. En la siguiente línea se puede observar que pueden infectar a los estados juveniles que infectan al sistema radical de las plantas. Cuando se degrada o se afecta la microflora y microfauna del suelo, estos patógenos o esos parásitos como los nematodos no tienen competencia. Es ahí cuando hay que incorporar estos insumos biológicos como el Purpuriosilium y el Pochonia para poder que ellos infecten a estos patógenos. Siguiente, o parásitos. También hay bacterias que pueden infectar a los nematodos, en este caso Pasteuria penetrans, Pasteuria ausgae, que ayuda a disminuir la presencia de estos parásitos. Siguiente. Igualmente hay otros nematodos que no son fitoparásitos, no todos los nematodos son malos. Hay unos nematodos que tienen en su cápsula bucal unos dientes, y esos dientes los utilizan los nematodos benéficos, en este caso nematodos depredadores que se llaman Mononcus, los utiliza para comerse a otros nematodos, es decir, nematodos depredadores de otros nematodos, en este caso los fitoparásitos. Siguiente, Lina, por favor. Y esto, la última diapositiva, la penúltima más bien, para mostrarle de qué ocurre en el suelo cuando uno incorpora insumos biológicos como el Trichoderma harzianum. Entonces pueden ver al inicio de la línea roja, en la parte superior izquierda, en una caja Petri, uno coloca un centímetro cuadrado del hongo Trichoderma harzianum, que es un hongo benéfico que habita en el suelo, y al lado derecho un centímetro cuadrado de un hongo que es fitopatógeno, que es de los más importantes habitantes del suelo, que se llama Fusarium oxysporum. Ustedes pueden ver que en la medida que pasan los días, el hongo Trichoderma harzianum se desarrolla más, el del lado izquierdo de color verde,
se desarrolla más que el patógeno, que es Fusarium de color rosado. Y finalmente, aquí en la parte inferior derecha y hacia la izquierda, se observa cómo el hongo benéfico, que es Trichoderma harzianum, infecta completamente al hongo patógeno, que es Fusarium oxysporum. Vuelvo e insisto, este hongo, Fusarium oxysporum, tiene muchas formas especiales que permiten infectar a muchas especies vegetales, sobre todo en cultivos, en monocultivos, cuando hay agricultura convencional. Entonces, podemos hacer uso de estos insumos biológicos para poder disminuir o contrarrestar a los hongos patógenos que habitan en el suelo. Con eso pues quería como finalizar mi parte relacionada pues con estos microorganismos que habitan en el suelo, no solo los benéficos que favorecen el crecimiento y permiten protección de las plantas, sino que también hay unos que son patógenos que habitan en el suelo y que se multiplican o se incrementan cuando hay monocultivos. Muchas gracias. Listo, Oscar, muchísimas gracias. Entonces, finalizamos este conversatorio con la intervención de la profe Lili. Tienes la palabra para finalizar este conversatorio de Día del Suelo. Gracias. Muchas gracias, Lina. Bueno, entonces pues yo quería como resaltar, lo primero agradecerles inmensamente a los panelistas que nos quisieron acompañar hoy, que quisieron unirse a esta pequeña celebración que quisimos nosotros hacer. Creo que este puede ser el inicio de muchas actividades relacionadas con la reivindicación del suelo, con establecer estrategias de manejo y conservación. Vemos que aquí estamos varios profesionales vinculados con tanto la academia como con actividades comunitarias, que podemos establecer una red de trabajo cooperativo. Y aquí yo quisiera traer, no sé, me parece que Juan Sebastián usó hace rato un concepto que es esa coevolución. Entonces de pronto sería una invitación y dejar sembrada esa posibilidad precisamente de establecer coevoluciones. No sé si esté usando de manera inadecuada, pero quiero traerlo así como un poco metafórico para mirar esas opciones de redes, como les mencionaba ahorita, de trabajo. Simplemente quiero resaltar esa necesidad de vinculación y de articulación entre la academia y el sector productivo. Como vemos tantos trabajos en las diferentes instancias académicas que se están realizando, pero que definitivamente, como decía ahorita Sebas, trayendo también a colación una frase o unas palabras de Sebastián, es llevar a la acción. Entonces hay que salir del aula, y la pandemia nos está dejando muchas enseñanzas en torno a la importancia de fortalecer nuestros sistemas productivos y de vincular a la educación el componente suelo como transversal a adquisición de muchos conceptos. Además es que nosotros estamos en un país agrícola que ha sido de tradición agrícola, y una región especialmente de tradición agrícola, donde entonces el suelo, estos recursos naturales, la interacción entre suelo, agua, el manejo que vemos de ellos, pues van a ser relevantes para nuestra salud. Creo que los panelistas nos han mostrado de una manera bastante clara cómo todos estamos relacionados con todo. Entonces, del cuidado que demos de nuestro entorno, pues va a estar repercutiendo en la salud de quienes nos rodean y pues por supuesto de nuestro suelo. Entonces, simplemente como agradecerles nuevamente, y creo que, Lina, me adelanto, ahí la profe Carmen está levantando la manito, entonces yo me imagino que ya ahí terminaremos con la actividad. Y nuevamente mil gracias a todos. Sí, profesora Carmen. Pues una cosa, la pandemia también nos trajo cosas maravillosas como esto, poder interactuar tan fácilmente por estos medios con colegas tan interesantes. Y en estos días en la universidad, tratando de formular la política de educación remota en tiempos de emergencia, tomamos un documento de la Comunidad Económica Europea donde dice que esto nos lleva a pensar, a meter los muchachos más en el contexto del mundo real que estamos viviendo.
O sea que el campus ya no es la sede para la Universidad Libre o en la Tecnológica de Pereira, interactuando con un colega que trabaja estos mismos temas y que también de pronto a nuestros estudiantes le puede interesar. Yo doy biología del suelo, escuchar muchas de las apreciaciones de ustedes. Entonces, ya no somos un profesor para una sola universidad, sino que en este momento nos permite ser un profesor en muchos campos. Increíble, a mí nunca me habían invitado a una universidad del Amazonas y en estos días estuve interactuando en un panel que organizó un exalumno mío sobre para los niños que hay en la Amazonía. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer compartir esta mañana tan agradable con ustedes. Lástima que faltó el tintico, la próxima vez, apenas nos vacunen, vamos. Ay, sí. Profesora Carmen, muchas gracias, profesor Oscar, Juan Sebastián.